hoy vamos a añadir la parte práctica de lo que hemos estado viendo en las últimas 3 sesiones. Sí. Déjame hacer un recuento para las personas que nos visitan por primera vez y los que nos están sintonizando, qué hemos estado viendo. ¿Sí? Hemos estado estudiando cómo Dios habla. ¿Sí? Vimos la realidad de que Dios nos habla, sí, Dios nos habla. Y vimos que nos habla constantemente. La problemática es que la mayoría de nosotros no sabemos cómo nos habla. Y vimos las formas en las que Dios nos habla. Y es importante entender esto porque cuando sabes cómo Dios te habla, empiezas a hablar su idioma. Si ya entiendes cómo Él está tratando de comunicar un mensaje contigo y empiezas a entender eso. ¿Sí? Y vimos que Dios habla de formas naturales por medio de la creación, de tu conciencia, del sentido común, de los maestros, de la Biblia, también de formas sobrenaturales como los sueños, visiones, don de profecía, milagros, desastres, etc. Vimos las formas en que Dios habla. ¿Sí? Y habíamos comentado que Dios habla de forma indirecta y esa forma en la que habla Dios lo hace así para no traer mayor condenación a nosotros. Habíamos comentado y explicado por qué Dios lo hace de forma indirecta. Pero bueno, la forma más directa en que Dios habla es por medio de su palabra, la Biblia. ¿Sí? Y es la forma en la que Él es el instrumento que utilizamos para poder autentificar que lo que escuchamos es la voz de Dios. ¿Se acuerdan? Porque habíamos comentado que Satanás también habla. Entonces tú podrías escuchar lo que aparentemente es Dios y resulta que nada que ver. Entonces vimos las formas en las que las formas en las que puedes autentificar la voz de Dios. Sí, habíamos comentado que sí necesitamos utilizar la Biblia como parámetro, pero no solamente la Biblia así nada más porque sí. Porque si se acuerdan, habíamos platicado que incluso Satanás utiliza la Biblia, la cita. Entonces en la torre, oye, me cita un pasaje. ¿Cómo sé que realmente es Dios es el que está hablando y no Satanás que está utilizando la Biblia? Porque el enemigo también la utiliza. Sí. Vimos varios principios, déjame ver si los tengo aquí en la mano. Ok, vimos el principio del corazón limpio. Sí, que necesitas un corazón arrepentido, si no vas a torcer las escrituras para que digan lo que tú quieres. El principio del contexto, de la literalidad, el principio de la no monopolización, de la no contradicción, de la integridad del texto, de la corroboración, de la esencia, de la autoridad. También comentamos que la Biblia, el principio de la gente común, que es para todos, el de la exactitud, el del diseño, el de la revelación progresiva. A ver, como habíamos comentado que muchos quieren, es que dicen, no entiendo, pues no lo vas a entender si no sigues leyendo. O sea, porque la Biblia no está diseñada para que resuelvas todos sus misterios y todas sus problemáticas con una sola leída, sino que tienes que avanzar y leer y releer y releer. ¿Sí? El principio de la revelación progresiva, el principio de la practicidad, que tiene que tener un efecto en tu vida, el principio de los maestros y consejeros y el de la ayuda divina. ¿Okay? Esos son los principios que habíamos comentado, pero ¿cómo llevas toda esta teoría que vimos en la práctica? ¿Sí? Y quiero que veamos algunas temáticas del día de hoy. Es ejemplos de cómo puedes utilizar esto que hemos aprendido, ¿sí? Para discernir si la voz que estás escuchando es de Dios o es del enemigo. ¿Sí? ¿Les parece? Y quiero platicar o quiero que toquemos algunas temáticas, algunas ideas, algunas cosas que se dan dentro de la iglesia cristiana. ¿Sí? No voy a sacar algo que está ajeno a nuestro mundo, sino vamos a utilizar pasajes que tengan o ideas o mensajes que creemos que son de Dios, pero no lo son. Y circulan dentro de la iglesia. Cuando sabes esto, chicos, cuando sabes cómo utilizar estas herramientas que hemos estado aprendiendo, esto primero quiero que entiendas, estas herramientas son muy importantes porque parte de la función de los líderes de la iglesia, ¿sabes cuál es? Refutar a los que se oponen a la sana doctrina. Dice en Tito 1:9, dice que el obispo, el anciano debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Fíjate, la función es exhortar con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y para poder refutar, tú tienes que saber, tener un conocimiento diestro de la palabra de Dios, de saber cómo discernir si lo que se está enseñando es una mentira o es realmente Dios. Porque tú puedes utilizar la palabra para enseñar alguna mentira. ¿Sí? Entonces tienes que entender eso. Y es aquí donde entra la función que tenemos todos, ¿sí? De utilizar la palabra para derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Dice 2 Corintios 10, del 3 al 5.
Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¡Qué fuerte! Está hablando que nuestras armas son para llevar cautivo todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. ¡Wow! Sí. Y estas armas les hemos estado aprendiendo. Pero tienes que volverte diestro en ellas. Sí, a veces vemos las películas de esas donde usan espada o Star Wars y eso, y dices, wow, y qué inteligentes quieres manejarla con tal destreza, ¿no? Bueno, se desarrolla con la práctica. Habíamos comentado que este discernimiento va a ocupar esfuerzo de tu parte. No se da como un don de que, wow, vino el Señor y te invistió con ese don de discernimiento para poder derribar argumentos y fortalezas. No, se desarrolla con la práctica y con el tiempo, ¿sí? Buscando el conocimiento de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Poniendo este conocimiento a la mano, vamos a entrar a discernir algunas ideas que se han colado dentro de la iglesia. Sí, vamos a ver algunos mensajes. Por ejemplo, primera idea, o primer mensaje que hemos escuchado dentro de la iglesia, ¿sí? Es que hay que dar, por ejemplo, el diezmo. Es un deber, es un mandato que Dios da, que si no das el diezmo, le robas a Dios y no recibes su bendición. Sí. El pasaje comúnmente citado, Malaquías 3, del 9 al 12. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, de 9 al 12. Yo me convertí en el 92 y en todas las iglesias a donde yo iba, sí, se citaba esto. Y todos venimos de un trasfondo más o menos cristiano y sabemos cómo se ha citado el diezmo vez tras vez, ¿sí? Pero, ¿te has puesto a analizar, a filtrar ese mensaje para ver, ¿es Dios? ¿O están haciendo un mal uso de la palabra? Porque acuérdense, el enemigo también utiliza la palabra de Dios, ¿sí? Afortunadamente, en todas estas mensajes que vamos a analizar a la luz de la palabra, ninguno de ellos toca la doctrina esencial, es decir, son asuntos periféricos. Si vas a una iglesia donde se enseña el diezmo, no hay problema, ¿sí? Pero es importante que tú disciernas, porque no puedes ir y aceptar cosas nada más porque te las dice algún líder de la iglesia. ¿Ves este mensaje? Te dicen, oye, tienes que diezmar porque aquí dice la Biblia que si no diezmas, le robas a Dios y te pierdes la bendición. Y eso es lo que dice el pasaje. Y dices, no, pues sí, ¿qué es lo que dice? Primer principio que aplicarías. Principio del contexto. Vamos a ver cuál es el contexto. ¿Sí? En el contexto inmediato, en el versículo 6 de ese mismo pasaje, de ese mismo capítulo, tú ves que el escrito está dirigido a los hijos de Israel. Dices, interesante. Entonces va a los hijos de Israel. En el contexto circunstancial de este pasaje, tú ves que fue un escrito. El contexto circunstancial es cuál fue el periodo de la historia, en qué contexto, a qué personas, y los personajes y todo eso. ¿Sí? Y tú puedes ver cuando lees algún pasaje, en la introducción del libro de la Biblia, que está en el contexto, quién fue el autor, en qué periodo de la historia fue escrito y demás. Este pasaje de Malaquías fue escrito unos 400 años antes de la venida de Jesús. Israel había regresado del exilio de Babilonia y acababa de reconstruir el templo y la ciudad. ¿Se acuerdan con el periodo de Nehemías, donde había reconstruido el muro? La iglesia aún no existía. Sí, es interesante, sí, ese contexto circunstancial. En el contexto histórico, tú puedes ver que los cristianos judíos diezmaban en el templo y lo estuvieron haciendo, de acuerdo a Hechos 21:20, todo el tiempo en el que el templo estuvo de pie. ¿Sí? ¿Cuándo fue destruido el templo? Años 70 después de Cristo, ¿sí? Y el diezmo se pidió hasta el año 70, cuando los levitas dejaron de servir en el templo porque había sido destruido por lo mismo.
Sí, fíjate, ¿por qué digo esto? Porque en el contexto histórico, los judíos, aunque ya se hacían cristianos, aunque aceptaban la fe en el Mesías, seguían guardando toda la ley. Entre esos, el diezmo. Entonces, ellos sabían que tenían que diezmar, sí, pero ¿sabes dónde daban el diezmo? No en la iglesia. Lo daban en el templo que estaba vigente. Sí, interesante. Por eso los apóstoles nunca pedían diezmo, porque sabían que correspondía a los levitas que estaban trabajando a la par de ellos. Sí, es interesante. Entonces, por ellos nos decían, oye, chicos, aquí el diezmo vale. No, no lo podían hacer eso. Históricamente no, porque el templo todavía estaba vigente y había levitas trabajando. Y para ellos había que darles el diezmo. Sí. En el contexto temático, cuando la Biblia dice, oye, ¿qué onda con qué es lo que dice la Biblia dice acerca del diezmo? En el contexto temático, tú te das cuenta que el diezmo forma parte del compendio de leyes del Antiguo Testamento y que es una ordenanza al pueblo de Israel para la manutención de los levitas, de acuerdo a Números 18-21. Y en el Nuevo Testamento tú ves que Jesús nació, dice la Gálatas 4:4, bajo la ley. Es decir, él tenía la obligación de someterse a todas las ordenanzas de la ley. Por eso lo hizo, dice Hebreos 4:4, que él fue obediente, sí, y que fue sin pecado. Y aún en su vida, él apoyó la ley, incluso el diezmo. Reprendió a los fariseos para que también diezmaran en Mateo 23:23. Sin embargo, es aquí donde ves el contexto temático. Dice la Biblia que Jesús cumplió la ley, es decir, la finalizó con su muerte. En Romanos 10:4, Colosenses 2:14. Con eso se cumplió la ley. Dice, ¿por qué? Porque dice que las demandas de la ley es que la paga del pecado es muerte. Sí, entonces de acuerdo a la ley, no solamente tenías que obedecer, si desobedecías la ley, tenías que ser condenado a muerte. Y por eso dice la Biblia que por medio de la fe, sí, nosotros morimos juntamente con Cristo en la cruz. Entonces en la cruz se cumple la ley, es decir, las demandas de la ley donde morimos. Fuimos crucificados juntamente con Jesús, de acuerdo a Romanos 7:4 y Romanos 6:3. Por eso, chicos, tú ves en Hechos 15:20 que a los gentiles creyentes de toda la ley de Moisés solo se les exige que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. De todos los mandamientos del Antiguo Testamento, solamente les dicen, chicos, hagan esto. No toca el asunto del diezmo. Sí. Por eso tú ves cuando habla a los apóstoles de la recolección de ofrendas, los apóstoles lo que recolectaban no era diezmo, sino ofrendas. No un porcentaje, sino lo que cada quien decidiera dar, de acuerdo a 2 Corintios 9:7. Contexto temático. Sí. Entonces, eso nos lleva a ver el principio de contradicción. ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción? O sea, por un lado Dios lo ordena y en otro lado, por un lado lo ordena y acusa de robo y por otro lado te dice que no. Sí. Entonces, por un lado tú puedes ver que es cierto, el diezmo es un mandamiento que Dios estableció, pero fue para un pueblo, Israel, durante una dispensación, la del antiguo pacto, la cual terminó con la muerte de Jesús. Y en la nueva dispensación, el porcentaje del diezmo no aplica. Imagínate. Entonces, cuando ves toda esa situación y ves el contexto temático, el contexto histórico y demás, dices, entonces, ¿qué onda con esto? Porque dices, oye, pero bueno, puedes sacar el principio de la esencia. Oye, podemos sacar el principio del diezmo para aplicarlo al Nuevo Testamento. ¿Sí? O se puede extraer el principio y aplicarlo a nuestras vidas hoy en día. Sí. De hecho, Pablo lo hace por nosotros. En 1 Corintios 9, del 13 al 14, dice, ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? Sí. Y que los que atienden al altar participan de lo que se ofrece en el altar. ¿Quiénes eran los que servían en el templo? Los levitas. ¿Y qué era lo que se les daba como alimento? El diezmo. Sí, está sacando el principio, dice, lo vuelvo a releer. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento los que trabajan en el templo reciben su alimento del templo y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Luego saca el principio, Pablo dice, así también el Señor ha ordenado que quienes prediquen el Evangelio vivan de ese ministerio. Entonces extrajo el principio Pablo y lo aplicó en el Nuevo Testamento, sí. Pero el principio que extrae es el que es que los que se benefician del mensaje retribuyen económicamente al que les predica.
no extrae el principio del porcentaje. Jesús, de hecho, establece en Lucas 10:8 que el pago puede ser un plato de comida. Imagínate, dices, oh my goodness. Entonces la gente dice, oye, te condena. De hecho, había una familia que me decía, es que yo ya no estoy yendo a la iglesia porque, pues que llevo mucho diezmo que debo y me están tomando nota de todas las veces que no diezmado. Imagínate, sí. Imagínate, sí, como que quién no diezmó y se te va acumulando. Entonces ya tenía una deuda enorme con la iglesia. Con interés. Con interés. Pero la gente a veces así como que condenada, sin diezmar, o no teniendo para diezmar, no teniendo nada para dar, ¿sí? Y teniendo esta problemática con esta enseñanza. Entonces cuando la gente dice, llega el mensaje y dice, oye, tienes que diezmar si no le robas a Dios y te pierdes las bendiciones, es wrong, ¿sí? Estás mal usando la Biblia. ¿De acuerdo? Estás violando principios de contexto, estás violando contexto inmediato, contexto histórico, contexto temático, sí. Todos los contextos. Y el único principio que puedes sacar de ahí para el Nuevo Testamento es el principio de la retribución al que te predica, sí, el cual no se establece ningún porcentaje, sí. Vemos cómo puedes utilizar todo lo que estamos viendo o que vamos a discernir este mensaje, a ver cómo está la cosa, sí. Otro mensaje que hemos escuchado es que el que Dios te prospera en la medida que des en la iglesia o en tal o cual ministerio. ¿Lo han escuchado? Sí. Sí. Que dices, oye, es que tienes que dar y la medida que des se te ha dado. ¿Sí? ¿Y qué pasajes utilizan? Vamos a ver qué pasajes utilizan. 1 Corintios 9:6 que dice, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará. Y te sacan ese pasaje y dices, ¿ya ves? ¿Quieres que Dios te dé en abundancia? Te enseñan en base a eso. Tienes que caerle en abundancia. ¿Qué onda? Sí. Y otro pasaje que utilizan es el de Lucas 9:38 que dice, dad y se os dará. ¿A poco no? ¿Sí? Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís, os volverán a medir. Wow. Sí. Entonces Jesús dice, da, órale, para que se te devuelva. Y todos dicen, amén, y están dando y toda la cosa, y subastan sus casas y todos ahí. Y no se dan cuenta que no ha nada que ver esos pasajes con lo que están predicando. Y dices, ¡oh! Hace poco se han tomado la molestia de ver, a ver, ¿de qué se trata el contexto? Sí. Contexto inmediato, por ejemplo, en el pasaje de Lucas 6:38, que dice, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís, os volverán a medir. ¿Sí? Sorry. Ya pongo. Ok, ¿qué dice el versículo anterior? ¿Lo han leído el versículo anterior? ¿Se han molestado a abrir la Biblia así? El versículo anterior dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ok. Dices, habla de no juzgar, de no condenar y de perdonar. ¿Qué no tener un pasaje de la riqueza, de la prosperidad, Y luego Jesús habla acerca de que con la medida que medís será medido. O sea, y luego en los versículos subsecuentes dice, del versículo 41 al 42 dice, ¿por qué mires la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo podéis decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces tú ves el contexto y dices, pues como que no tiene nada que ver con el dinero. Sí, no cuadra, ¿verdad? ¿Sabes? A la luz del contexto tú puedes ver que no está hablando del aspecto económico de una promesa de prosperidad, sino de una promesa de que Dios te tratará a ti en la misma forma en que tú tratas a tu hermano. Te está diciendo, es una enseñanza a no ser severos en el juicio a otros, sino compasivos con las fallas de otros, porque nosotros también tenemos fallas. Entonces, ¿nada que ver con dinero? Así que debemos otorgar compasión y perdón a otros, porque nosotros también lo necesitamos, y si no lo otorgamos, así se nos tratará. Ese es el contexto. A la luz de todo el pasaje, ese pasaje es eso, lo que significa. El principio de corroboración, ¿qué otros pasajes corroboran eso que estoy diciendo?
Mateo 6:14 lo reitera Jesús, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también les perdonarán a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Puedes ver el principio aplicando de dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís os volverán a medir. ¿No diste perdón? ¿Qué crees? ¿No se te va a dar perdón? Entonces, no tenía nada que ver con la cuestión económica. Y todo el dinero que di. Pero si das aquí sí vas a ser prosperado. Espiritualmente. ¿Sí se dan cuenta? O sea, dices, oye, un sencillo análisis del contexto inmediato, dices, nada que ver. Entonces, ¿cómo es que utilizan un texto fuera de contexto para usarlo para lo que quieren, sus intereses económicos, para sus pretextos? Y lo peor de todo es que tú lo has leído muchas veces y nunca te diste cuenta de cómo, si estaban utilizando bien o no ese pasaje. Sí, y ahí vas. Vamos a ver. Es que Dios lo dice. Y si el Señor dice, no ese es en el sentido que lo estoy diciendo. Perdona a tu hermano. Sé compasivo cuando juzgues. ¿Y qué onda con el contexto de 1 Corintios 9:38? Que dice la promesa, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Sí, pasaje tan sonado. Ok, este pasaje, vamos a leer el contexto. Está muy interesante. Si han leído el contexto de este pasaje, en el contexto puedes ver que es una colecta que Pablo estaba haciendo, es una colecta de dinero que Pablo estaba haciendo, pero no era para Pablo, no era para él, ni era para algún otro ministerio de algún otro apóstol. ¿Sí estás consciente de eso? Sí. Tampoco era para hacerse de edificios o propiedades, con una colecta por construcción del templo. Sí. Tampoco era para hermanos que estuvieran bien económicamente. Entonces, ¿para quién era? No era sino para cristianos pobres que estaban sufriendo económicamente en Jerusalén. 1 Corintios 8, de 14 al 19 habla de que ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Y dices, ¿quiénes eran los necesitados? En el versículo 19 lo menciona, que son los de Jerusalén. ¿Sí? Y eso, de esa ofrenda del que estaba colectando Pablo para los de Jerusalén, de esa ofrenda habla Pablo en Romanos 15, 26, hablando del principio de corroboración. Dice, pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Órale, interesante. Entonces no era para ningún ministerio, no. Era para hermanos que estaban pasando una necesidad económica. De hecho, tú puedes ver en otro pasaje que corrobora esta actitud, esta actividad, esta acción, esta práctica. Tú lo puedes ver en Hechos 4 del 34 al 35. Sí, porque la distribución de dinero a los pobres, chicos, era algo que en la iglesia era algo habitual. De hecho, en la iglesia primitiva era común que se deshicieran de propiedades para ayudar a los hermanos necesitados. Fíjate, sí. Ahora sacrificamos a los hermanos en necesidad para construir propiedades. ¿Cómo se ha vuelto todo al revés, no? Sí. Hechos 4, 34 a 35 dice, no había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos los dieran a los que pasaban necesidad. Y fíjate la actitud de los apóstoles, que ellos recibían el dinero y ¿qué hacían? ¿Se lo quedaban? Lo distribuían ¿entre quién? Entre los miembros que tenían necesidad. O sea, tú querías ir a la iglesia de los apóstoles. ¿Quién sabe? Y hasta te tocaba. Sí. ¿A poco no está genial eso? Ok, entonces no era sino para ayudar a los pobres de Jerusalén. ¿Sale? Tampoco era con el propósito de que otros se enriquecieran a costa de uno.
sino ayudar a realmente hermanos en necesidad. Fíjate, 2 Corintios 8:13 dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Sí. Fíjate lo que dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. Aquí la Biblia no está, Pablo estaba haciendo una colecta no para sacarles el dinero a ellos todo lo que puedan, para dárselo a otros para que vivan bien. Era una cuestión de igualdad el asunto. Era una cuestión de vamos a ayudar ahorita que ustedes tienen abundancia, vamos a ayudar a aquellos que tienen pobre. Sí. Y Pablo aclara que no es una promesa con esto no es una promesa de que no pasarán dificultades económicas en ese pasaje, sino que la ayuda otorgada se les va a regresar en el momento en que el más lo necesiten. Fíjate lo que dice 2 Corintios 8:14, que es en el contexto de esas promesas. Dice Pablo, ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esa manera habrá igualdad. Pablo está enseñando que voy a pasar necesidad. Pero si estoy dando, con eso yo voy a ser... Sí, está insinuando que vas a pasar necesidad y que tu dar a los pobres va a ayudarte a que Dios te lo devuelva cuando lo necesites. Principio de corroboración. ¿Qué otro pasaje habla acerca de eso? Proverbios 9:17 que dice, el que presta, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Entonces Pablo está hablando de este principio. En ese contexto Pablo da la promesa de que Dios los prosperará para satisfacer lo que necesitan y ellos como personas, y también para que puedan seguir siendo generosos a los hermanos más necesitados. En 2 Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Está diciendo que Dios los puede prosperar para que tengan ustedes lo que necesitan y puedan ayudar a otros. ¿Sí? Lo reitera en el versículo 10 al 11, dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? Para que siempre puedan ser generosos. Cuando lleven sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. ¿Sí? Cuando dicen, oye, entonces Dios va a proveerme todo lo que necesito. Sí, pero la Biblia establece un estándar de lo que necesitas. Primera de Timoteo 6:8 dice que si tienes alimento y abrigo, tienes todo lo que necesitas. Y mis vacaciones y mi carro nuevo no lo establece dentro de tus necesidades. Si vamos entendiendo, por eso para muchos, o sea, en nuestro contexto, somos ricos. Sí, tal vez no en nuestro contexto social aquí, pero comparado con otros sí. Entonces, de acuerdo a este contexto, fíjate bien esto, de acuerdo a este contexto, la promesa de prosperidad no vendrá si el dinero que das no es para ser generoso con los hermanos pobres en necesidad. El principio de prosperidad, donde Dios te dice que te va a dar en abundancia, es para que tú seas generoso. Lo cual está diciendo que la promesa aplica bajo el principio de gracia, en el cual opera por ayudar a los necesitados. Oye, hermano, pero si yo ayudé y el hermanito, yo sembré y todo, pero el hermanito no tenía ninguna necesidad, no aplica. Sí. La promesa es por ser generoso a los hermanos de la iglesia pobres. Imagínate. Sí, en la torre. Tú diste puro ricachón. No aplica. Sí. Oye, pero la Biblia dice que hay que dar a los obreros. Sí, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 9 que hay que dar a los obreros. Y la promesa, ese pasaje habla bajo el principio de dar, bajo el principio de pago, de justicia, que es el pago obreros. Pero la promesa que te está dando, donde Dios te va a dar en abundancia, es bajo el principio de gracia, en donde das a los hermanos que no lo trabajaron por ello, pero estás operando bajo el principio de gracia, de misericordia. ¿Sí?
Con eso estamos diciendo, chicos, que esa promesa no funciona si el dinero que tú diste no fue diseñado para ayudar a los hermanos necesitados. ¿Estás consciente de eso? ¿De acuerdo al contexto? Entonces me estafaron. Sí, te estafaron. Por no saber cómo leer la Biblia en el contexto. Y estaba aquí. Y está muy claro. Sí, dices en la torre. Oye, pero se puede extraer el principio y aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? El principio de la esencia. Sacar el principio y aplicarlo a nuestras vidas. No se puede extraer el principio de que en la medida que des, será la medida en la que tendrás. Oye, ¿se puede extraer ese principio? Sí. Pero en esta vida aplica a que tendrás una abundante cosecha, ¿sabes de qué? De justicia. De buenas obras para Dios. No dinero, ¿no? No se te puede asegurar eso. Sí. Por eso dice 2 Corintios 9, 10, en ese mismo contexto, dice, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Es decir, una abundante cosecha de buenas acciones, de buen fruto para Dios. En el versículo 8 dice, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es el amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. Está hablando Pablo de, quiero ver el fruto de su amor, que haya fruto. Entonces, ¿que va a ser abundante? Sí, en la medida que des, vas a tener abundante cosecha de buen fruto. Sí, pero muchos es pi, 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 pi. Sí. Y lo que sí te menciona y te promete es que vas a tener abundantes tesoros en el cielo. En el cielo. Yo quiero algo aquí. Dice 1 Timoteo 1, del 18 al 19, hablando bajo este mismo principio. Hablando de los ricos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos ¿en qué? En buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y de esta forma y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de experimentar lo que es la vida verdadera. Fíjate, está diciendo el mismo principio. Siembras y vas a tener una abundante cosecha de buenas obras. Y eso te va a dar abundante riqueza en la vida eterna. Sí. Entonces ahorita no, nada. Entonces, te promete el Señor, sí, que te va a proveer para tus necesidades y para que seas generoso. Pero si el dinero que diste, la ayuda económica que diste, fue para los hermanos en necesidad. Pregunta, ¿cómo estaban ustedes, cómo se manejaba el dinero cuando daban ese dinero? ¿Realmente veían cómo se canalizaba a los hermanos en la iglesia que estaban pasando dificultad? No. Capaz de que tú eras una de las personas que deberían recibir dinero. Vamos a preguntar. ¿Te imaginas? Y todo por el contexto equivocado. ¿Sí? Y Jesús reitera eso en Mateo 19, 20 al 21 y Mateo 6, del 19 al 21. Entonces es una promesa por el contexto que solamente aplica cuando tú eres generoso con los hermanos cristianos que están necesitados. Tienen que ser cristianos. Y tienen que ser cristianos. Cuando vamos a los hospitales, eso, ¿no? La promesa es aquí para los hermanos necesitados. Sí, qué fuerte. Sí. Como que estamos discerniendo ya, nada más estoy utilizando una sola herramienta, chicos, en estos pasajes que hemos estado viendo. Hemos estado usando un pasaje, la herramienta del contexto, nada más, simple y sencillo. Nada más lee el texto que te están citando, de cuál es su contexto. Y te das cuenta que nada que ver. Sí. Otro pasaje que hemos escuchado muchos en las iglesias. ¿Sabes qué? Tu palabra tiene poder. Así que tienes que desatar para que las cosas en tu vida se hagan. Sí, desatar palabra. Porque lo que digas se va a hacer. Hablamos de declarar, desatar palabra y cosas por el estilo. Y pasajes que se utilizan. Mal usados. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de ellas. Santiago 3, del 4 a 5, que dice, mirad también las naves, aunque están grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas como un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Hebreos 11:3 también menciona de la declaración, dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que visible no provino de lo que se ve. ¿Y de qué sacan? De que, ya ves, cuando tú hablas, así como Jesús, Dios creó la tierra, tienen poder creativo tu palabra y sacan toda una doctrina acerca de eso. Marcos 11:23, pasaje muy sonado. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces de ahí, no, vamos a declarar que se va a mover el monte, y ahí tienes declarando y saltando. Y... ¿Sí les ha tocado? ¿O solamente fui yo? Y dices, oh, no me digas que estaba mal. Sí. Contexto temático. Cuando tú quieres averiguar qué onda con esto en la Biblia, que dice que te lo enseñen como un principio en la iglesia, puedes tomar un atajo e irte a las excepciones. Pasajes en la Biblia que muestran que no es cierto, que no siempre se cumple así. Sí. Excepciones. Santiago 4 del 13 al 16, que es el contexto temático. Vamos a ver qué dicen, que otros pasajes de esa misma temática hablan y qué luz nos arroja. Sí. Y hay dentro del contexto temático pasajes que contradicen esa interpretación. Santiago 4 del 13 al 16 dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal cual ciudad y nos quedaremos un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Estos tipos habían utilizado el pasaje de Mateo donde se va a mover la montaña, vamos a cerrar cualquier obstáculo de bendición y va a traer bendición al negocio y vamos a hacer, y estaban declarando con fe. ¿Y cuál es el pasaje? Pues debía suceder. Y Santiago dice, ¿a dónde vas? Sí. Dice, ¿cómo sabes que será tu vida el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina al amanecer, aparece un rato y luego se suma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Entonces sí declaro, no. Sí. O que les ha tocado que, así que, o alguien te maldice o te bendice y ya piensas que ya eres por eso, por el poder de la palabra que creemos que tiene, pues ya eres bendito, eres maldito y demás. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. O sea, por más que te maldigan, si no eres objeto de maldición, no va a suceder. Y viceversa. Por más que te bendiga tu pastor y declara palabras a tu vida, si tú no eres objeto de bendición, no va a suceder. Entonces la palabra no tiene tanto poder. No. Sí. Vamos viendo que se está delimitando tu poder. Es como que, ay, entonces antes me sentía todopoderoso y ahorita ya no. Bueno, ves también pasajes como Jeremías 23 del 16 al 17 o Jeremías 28 del 15 del 5 al 9, entre otros pasajes que dice, Dios, no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no te preocupes, el Señor dice que tendrás paz. ¿Están declarando palabra? ¿Están desatando? Sí. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no sucederá nada malo. Fíjate lo que dice también Jeremías 14, del 13 al 15. Dice, pero yo respondí, Señor, los profetas les dicen que no se enfrentarán con nada, con la espada, ni pasarán hambre, sino que tú les concederás una paz duradera en este lugar. Versículo 15 dice, por eso el Señor dice, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre, sin que yo les haya enviado, y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada. Imagínate. O sea, ¿cuántas veces les ha tocado ir a una reunión y dice, desata palabra tu futuro y empieza la unción de profecía y todos ahí hablando y desatando sus propias ocurrencias y dices, ¿en la torre? Sí. Entonces dices, entonces no. De hecho, hay contexto temático donde también se afirman el poder de la palabra. Por ejemplo, ves en 1 Timoteo 4:16 que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Está hablando de lo peligroso que es tu palabra. Pero no porque sea la palabra tuya tenga poder en sí mismo, sino por el contenido. Que por tu mala enseñanza puede llevar a perder a muchos. Sí.
O 2 Timoteo 2 del 17 al 18 que dice, como el caso de Himeos y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron la fe a algunas personas. Hablando de cómo se desviaron la fe. Entonces, ¿tu palabra tiene poder? Sí, claro, puedes llevar a la perdición eterna a personas porque yo lo declare, no por lo que enseñas. ¿Sí me explico? Te vas delimitando. Por eso dice Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso le dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, ¿tiene poder para salvación? Sí. ¿Por qué crees? No puedes declarar lo que tú quieras. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia que declares con fe de que algo es basado en lo que Dios habla, no en lo que tú quieras. Y si Dios no habla, pues chitón. Sí. ¿Sí? Entonces te enseña toda esta temática, ¿sí? Contexto temático que primero no tiene poder, pero es limitado. Y no puedes declarar lo que tú gustes con fe pensando que se va a hacer. La fe se basa en la palabra de Dios, en lo que Él dice. Si no, por más que digas, no se va a dar. Si Dios no habla, si Dios no dice, por más que digas, chicos. ¿Sí me explico? Vamos viendo ya cómo va cuadrando esto, chicos. Por eso, cuando ven un mensaje, tienen que ustedes filtrarlo. Inmediatamente, ¿cuál contexto? Demás. ¿Sí? La forma más sencilla es el contexto temático. Pero me ha topado dentro de la iglesia que luego agarramos monte, pero así bien agarrado. Eso es que dices, este tipo... Sí. Y utilizamos principios mal aplicados. Y le voy a explicar una discusión que me tocó con una hermanita. Sí. De las temáticas que se ven en algunas iglesias. Por ejemplo, de que en las unas iglesias se enseñan de que el usar pantalones para las mujeres es pecado. Sí. Entre otras cosas. Entre ellas también, entre las prácticas que enseñan, es que no debes usar maquillaje, ni adornos, ni perfume, ni ropa elegantiosa, porque estás pecando, ¿sí? Y le dices, caray, y ves a las hermanas así todas piadosas, así todas así caras lavadas y todas. Y pues... y pues tienen la apariencia por todo el contexto histórico que tenemos ahí de los monjes y demás, así como que pues son más santos, ¿no? Pero... y luego dices, bueno, ¿y qué pasaje? Sí, y sacan pasajes de ese tipo. Nada más imagínate, dicen, no, es que Jezabel se pintó los ojos en la torre. Sí, no, pues no quiero tener nada que ver con esa señora. Segunda Reyes 9:30 dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Dice, ¿ves? Esa vieja bruja se pintó los labios. No podemos pintarnos los ojos nosotras. Jeremías 4:30 también menciona otro pasaje que utiliza. Y tú destruida que eras, aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menosprecian tus amantes, buscarán tu vida. Y dices, ya ves, pintarse los ojos es de gente así de promiscua que se mete con varios amantes. Ezequiel 23:40 es otro pasaje que menciona, dice, además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales habían sido enviados mensajeros, y aquí vinieron, y por amor a ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos. O sea, eran mujeres que se metían con manos, y para el pintarse, el ataviarse, el adornarse es para ser promiscua. Entonces, si tú tienes eso, estás... Sí, out. Y sacan el principio de que es malo porque lo usaron personas pecaminosas en la Biblia. Es el principio que utiliza. Pero un análisis rápido de esto te puede ver realmente si ese principio se mantiene o no. Si el principio de que todo lo que la gente mala haga debe ser rechazado indiscriminadamente, si ese principio fuera válido, aplicaría siempre sin excepciones. Si hay excepciones, es un principio arbitrario que solamente aplica cuando el lector quiere. Aquí sí, y acá no. ¿Y bajo qué principio? Bajo el principio de mi propio criterio. Entonces no es principio, ¿sí? Estás usándolo arbitrariamente.
Excepciones, excepciones en la Biblia hay muchas. Por ejemplo, Satanás, en Lucas 11, 17 al 18. ¿Sabías que Satanás utiliza el principio de unidad en su reino? De unidad. ¿Y sabías que la Biblia nos llama a estar unidos? No, hermano, porque es un principio de demonio. ¿Really? ¿Podríamos decir que porque Satanás lo utiliza es algo malo? No. Entonces, el principio de que todo lo que la gente o todo lo que alguien malo haga debe ser rechazado indiscriminadamente no aplica. ¿Sí? No puede decir que es malo porque lo usaron personas pecadoras en la Biblia o demonios. ¿Sí? La Biblia menciona claramente en Mateo 7:11 que la gente mala puede hacer cosas buenas. Ustedes que son padres malos pueden dar buenas dádivas a sus hijos. Menciona. Entonces no puedes utilizar ese principio. Ese principio contradice la Biblia. ¿Sí? Entonces esos pasajes de Jezabel porque se pintó los ojos y demás. Pero hay otros pasajes. Y te sacan otras cosas. Por ejemplo, te sacan que en el libro de Enoch viene que los ángeles caídos enseñaron a las mujeres a pintarse. Ustedes ya saben el principio de autoridad. No puedes utilizar ninguna otra revelación fuera de la Biblia para hacer doctrina. Solamente por regla puedes utilizar la Biblia para hacer doctrina. Sí, entonces puede ser un libro histórico acá con contenido, pero no puedes utilizar ni citar el libro de Enoch para enseñar doctrina. Sí. O en este caso, una hermanita decía, es que hubo un mensaje que Jesús le dijo a una hermana que fue y visitó el infierno. No, te dicen eso y dices, pues ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y fíjate el mensaje, se lo cito tal cual. Dice, el mensaje que Jesús le dijo a esta hermanita cristiana. La mujer cristiana debe deshacerse de todo lo artificial. Labial, uñas, cabello peinado, maquillaje. Debemos sentirnos orgullosos de cómo nos creó Dios. ¿Por qué están tratando de cambiar lo que yo he creado? No quiero esas cosas en mis hijas. Si quieren esas cosas, ¿por qué no hacen sus propios seres humanos? No quiero que cambien lo que yo he hecho. Todas esas cosas son de Satanás. No quiero en mis hijas, yo no quiero eso en mis hijas. Deshazte de ello y arrepiéntate, porque si no lo haces, ellas te llevarán al infierno. Y la visión de la hermanita es que veía gente que está en el infierno por pintarse. En la torre. ¿Qué principio viola este principio? Es un principio muy, muy claro. Sí, después vemos lo del mensaje de más. Un principio muy claro que viola ese principio de la monopolización de la revelación. ¿Se acuerdan del principio de que no hay nadie que tenga el monopolio de la revelación? ¿Sí se acuerdan? O sea, lo que está diciendo esta hermanita es que tengo un entendimiento que me vino por una revelación especial, que no viene en la Biblia, y que yo sí tengo, sin el cual no puede ser salvo. Porque ¿cuántas personas se maquillan y no saben que está mal y los va llevando al infierno, pero nadie sabe porque la Biblia no viene? Pero ella sí sabe. ¿Te imaginas? Es el principio de la no monopolización. Si no lo puedes tú concluir claramente en las Escrituras y tú sales con que tienes una revelación especial, ya estás violando ese principio. No es como que podamos depender de la revelación de la hermanita. Sí, imagínate. Señor, pues no sabíamos. No, pues ni modo, te pintaste. Fuego. Sí. Debiste haber escuchado a la hermanita. No, ese principio de la no monopolización. Nadie tiene el monopolio de la revelación. Ninguna interpretación es de interpretación privada. La Biblia no habla de labial, no habla del arreglo del cabello que te vayan a llevar al infierno. Pero la hermanita dice que sin ese entendimiento, pues te vas a ir al infierno. ¿Sí ven cómo se viola eso? Pero muchos hermanos, por no tener ese entendimiento de esos principios, lo compran. Y luego te dicen, es que fue una revelación del infierno. ¿Y sí? No, mi chavo. Cualquiera puede decir cualquier revelación. Y si tú no tienes las herramientas para poderla interpretar correctamente, te van a llevar al baile. Y vas a bailar con la más fea. ¿Sí? Luego aparte te sacan pasajes mal usados. Bueno, hay pasajes que sí la Biblia habla de eso. Pasajes, por ejemplo, 1 Timoteo 2, del 9 al 17, que dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¡Ahí está! Tienes brazaletes, tienes cositas ahí, ya te fuiste, ya te cargó el payaso. ¿Sí? Y sacan otro pasaje.
1 de Pedro 3, del 3 al 9. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en la incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y está hablando en contra de los peinados, de los adornos, de los vestidos lujosos y demás. ¿Te imaginas? Gente que cree eso, ¿cómo le invitas a una boda? Sí. Vamos a ver el contexto temático. Sí. Ok, tienes ese contexto. Antes de saltarme el contexto inmediato de qué dicen los versículos antes y después, vamos a irnos al contexto temático. ¿Qué otros pasajes de la Biblia hablan acerca de ese tema? Sí. Tema de los adornos. ¿Es pecado o no pecado? ¿Qué piensas cuando viene eso? ¿Estás tratando de sacar a la mente todos los pasajes que hablan acerca de eso? Así como que no se me ocurre ninguno, pero la es que se te vengan a la mente, chicos, ¿sí? Porque cuando te presentan un tema aquí debe haber suficiente conocimiento como para que empieces a buscar ahí en tus archivos, ¿sí? Ok. Dios habla, si acaso no te viene ningún pasaje, hay concordancias, chicos, ¿sí? Y pueden buscar ahí cuestiones temáticas. Referencias. Ezequiel 16, del 9 al 14, es un pasaje que habla acerca de eso. ¿Y sabes qué? Te habla de cómo Dios engalana a su esposa con todo tipo de adornos. Joyas, vestidos preciosos y demás. Dios hablando de eso. Es, oh. Entonces, sí. Fíjate lo que dice. Dice Dios hablando de su esposa, hablando de su pueblo. Dice, luego te bañé, te limpié de sangre, te froté la piel con aceites fragantes, o sea, hasta perfume. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos. Te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras, hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona en la cabeza. ¡Wow! Quedaste adornada con oro y plata, tus ropas eran de lino fino, telas costosas con bordados hermosos. ¡Órale! A ver, ¿cómo está la cosa? Por un lado dice que está mal eso y aquí Dios haciendo. Pero las personas que dicen que está mal, dicen es que eso es como si lo haces es porque es una mujer promiscua. Sí, porque Jezabel y otras mujeres. Y aquí, ¿tú crees que Dios lo estaba haciendo para que su esposa se viera como una mujer promiscua? Pues, no, tiene buen gusto. ¿Sí? O sea, Dios ordenando a su esposa y no es como que va a hacer algo pecaminoso en adornar a su esposa. Zacarías 3:4, Dios ordena que Josué sea visto de ropas de gala también. Por ejemplo, es otro pasaje. Y habló al ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y él dijo, mira, que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces no está tan mal. Sí. Jesús, por ejemplo, ordena a sus discípulos que cuando ayunen, se arreglen y se pongan perfume. Mateo 6:17. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Por favor, no me salgas en... Es que estoy ayunando y todo así desfigurado. No, te me vistes bien, por favor. Sí. Cuando ven eso, dicen, entonces ese perfume, pues no, que perfume y todos los adornos. En Mateo 26, del 7 y versículo 10, Jesús dice que fue una buena obra que lo ungieran con perfume. ¿Se acuerdan cuando derramaron el perfume sobre él? Dice, buena obra ha hecho esta mujer. Señor, pero te vistió cosas artificiales. Eso, así no es como huele realmente. ¿Te imaginas? O en Apocalipsis 19, del 7 al 8, Dios vistiendo a la novia al cordero con ropas de gala. Se le ha conseguido que se vista de lino fino. Sí. O en Apocalipsis 19, 12, Jesús adornado con coronas de oro. Sí, dice que, hablando de Jesús, sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. ¡Wow! Sí sabes que las coronas son un adorno, no lo necesitas, ¿verdad? Y aparte, Jesús prometió coronas de oro a su iglesia. Apocalipsis 3:11 dice, vengo pronto, aférrate lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Apocalipsis 4:4 menciona de los ancianos, que dice que estaban sentados en los tronos,
24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Pero Señor, no debes adornar a nadie, deben verse austeros y... De hecho hay un salmo que está hermoso, que es un salmo mesiánico, que habla de la gloria del Mesías con su iglesia. Es el Salmo 45. Fíjate cómo lo dice. Tú eres el más apuesto de los hombres. Tus labios son fuente de elocuencia, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Con esplendor y majestad, ciñete la espada, oh valiente. Está hablando de Jesús. Con majestad cabalga victorioso en nombre de la verdad, la humildad y la justicia. Que tu diestra realice gloriosas hazañas. Que tus agudas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del rey y que caigan las naciones a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es el cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Aroma de mirra, aloe y canela exhalan todas tus vestiduras. O sea, olía bien rico. Desde los palacios adornados con marfil te alegra la música de cuerdas. Entre tus damas de honor se encuentran princesas. A tu derecha se halla la novia real. ¿Quién es la novia real, chicos? La iglesia. Se encuentra la novia real luciendo el oro más refinado. Escucha, hija, fíjate bien y presta atención. No olvídate de tu pueblo y de tu familia. El rey está cautivado por tu hermosura. Él es tu Señor. Inclínate ante Él. Sí. La gente de Tiro vendrán con presentes. Los ricos del pueblo buscarán tu fervor. La princesa es todo esplendor, luciendo en su alcoba brocados de oro. Vestida de finos bordados, es conducida ante el rey, seguida por sus damas de compañía. Con alegría y regocijo son conducidas al interior del palacio real. Sus hijos ocuparán el trono de tus ancestros. Los pondrás por príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre sea recuerdo por todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Ok, todos vemos que hay pasajes que dicen que Dios adorna, embellece, perfuma, te da tus joyitas y te da tus vestidos así de gala. Entonces aquí entra la problemática, es el principio de no contradicción. ¿Cómo resuelves esta aparente contradicción? No podemos decir que es pecado puesto que Dios lo hace. Adorna a Él con joyas, viste de gala, te pone perfume y demás. Entonces, ¿hay una contradicción? No puede haber una contradicción. Entonces, ¿cómo resuelves esa problemática? Donde Pablo dice que no se adornen y acá Dios tiene así como que escondiéndose de Pablo adornando a medio mundo. ¿Cómo resuelves esa problemática? ¿Sí? La problemática se resuelve en el contexto inmediato de los pasajes que les cité. ¿Sí? 1 Timoteo 2, del 9 al 10, donde Pablo menciona que son instrucciones para cómo se debe llevar a cabo la reunión de la iglesia. ¿Sí? 1 Timoteo de 3, del 9 al 10 Pablo te aclara, dice: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Pablo estaba dando instrucciones a Timoteo oye Timoteo, ¿cómo debe llevarse a cabo la reunión? ¿Cómo debes de conducirse a la iglesia? En ese contexto es como que le dice que deben de ser decorosos sin tanto ornamento ni ropas de gala. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica que tenía Pablo? ¿Qué es lo que tenía en mente? Parece Pablo tenía en mente el principio que enseña en 1 Corintios 11:2. Fíjate lo que dice. 11:22 dice, ¿qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer? ¿O de verdad quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Que los elogie? Más bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. En este contexto, en este pasaje, Pablo estaba reprendiendo a la iglesia porque muchos se abalanzaban y dejaban a gente sin comer porque no tenían suficiente para llevar. Y eso trae vergüenza. Es como que tú no vas a la iglesia a avergonzar a los pobres. En otras palabras, y en este contexto, tú puedes ver que no debes de ir a la iglesia ostentosamente porque no es un lugar para presumir tu vestimenta, sino para ir sobriamente. No debes avergonzar a los que no tienen y tampoco debes transmitir valores equivocados. ¿Te imaginas que todos llegaran aquí con ropa de boda?
que echó para los que no pudieron costearla, ¿no? Pablo estaba definiendo eso. ¡Ey, no se trata de eso! Vístete sobriamente. No es para que vayas a la iglesia a presumir tus vestimentas. A ver, déjame llevar qué es lo que mejor llevo. Sí, no. Sí. Pero también en el pasaje de 1 Pedro 3:1, en el contexto tú puedes ver que habla de darle prioridad a la belleza interna, no a la externa. O sea, no te está prohibiendo el que te arregles, te está hablando de priorizar. Sí. Sí. De darle prioridad a la belleza interna, no a la externa. Y de hecho, ahí Pedro lo menciona como una estrategia de evangelismo en la familia, al esposo incrédulo. Oye, ¿te quieres embellecer para traer lo que hizo? Embellécete de dentro. Sí. Y ese principio se corrobora y lo ves que Dios lo reitera en varios pasajes y es la forma de ese principio que regula este periodo de la gracia en el cual estamos. Por ejemplo, al hombre más grande del Antiguo Testamento, ¿cómo lo envió Dios? Mal comido y mal vestido. Sí, que era Juan, de acuerdo. Sí, vestido de pieles de camello. Sí. En el Nuevo Testamento era... y Jesús se fue envuelto en pañales en un pesebre. Dice la Biblia en 2 Corintios 8:9 que Jesús se hizo pobre. Pero aún así, en medio de su pobreza, dice 1 Juan 1:14 que vimos su gloria llena de gracia y de verdad. Vimos el carácter de Dios en medio de su pobreza. Lo que el Señor te está enseñando con todo esto es, en esta fase de la gracia, el Señor nos enseña a darle prioridad a lo interno más que a lo externo. O sea que no puedes sacrificar lo interno, embellecer, de que no puedes sacrificarlo, embellecerte externamente a costa de lo interno. ¿Sí? Tienes el caso de la Odisea. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? Que era rica y demás, y que Dios le dice que eres un pobre, miserable y desnudo. En Apocalipsis 3, 17 al 19. Entonces cuando ves eso, dices, Señor, lo hace así y tiene sentido. ¿Sabes por qué tiene sentido? Porque en este mundo, en esta fase del mundo caído, ¿sabes a qué le da la importancia? A lo externo. ¿Se pone atención en lo interno? Y la moraleja, Señor, que está haciendo es, hey, no pongas la prioridad de embellecerte con las cuestiones externas. Déjame aquí, tal la cosa. Sí, hazlo. Pero tu prioridad no debe ser esa. Tu prioridad es cómo está dentro de tu alma. ¿Qué tan parecido estás a Cristo? Y hay gente, y no está mal que tomen cursos de maquillaje y nada más. Pero si tú estás tomando o le estás dando énfasis a eso más que tu belleza interna, entonces está mal. Sí. Y ese que donde dices, en la siguiente etapa, después de que termine la etapa de gracia, en la fase del reino, la gloria y el esplendor de los santos será el principio que dominará esa etapa. Se te van a dar ropas de gala, coronas, gloria, honra, inmortalidad. En la siguiente etapa, chicos. Y lo padre de esto, y es dentro del orden que debe ser, esa gloria externa será determinada por la gloria interna que tengas y que hayas generado ahorita. Entonces la gloria externa que tengas va a ser una manifestación de qué tanta gloria trabajaste en esa etapa. Por eso el énfasis que tenemos ahorita es, debes de trabajar en la belleza interna. Entonces la conclusión de esto es, no se contradice estos pasajes. Está dando una instrucción de, hay un tiempo para saber dónde arreglarte de forma de gala, con adornos y demás. O sea, tú vas a ir a una boda, arréglate bien, ¿sí? Pero no para ir a la iglesia. La iglesia no es para presumir tus vestimentas, ¿sí? El pasaje de Pedro te enseña, dale prioridad a tu belleza interna. No estás tan afanada por tu belleza externa cuando ni siquiera has trabajado en nada en la interna. Entonces la conclusión es, no es que no te adornen ni te vista de gala, habrá ocasiones para ello. El problema es cuando lo haces para presumir en las reuniones de la iglesia o cuando haces de la belleza externa tu prioridad. Entonces, eso sí es pecado. Y de esa forma se armoniza todo eso. Y dices, wow, entonces no se contradice la Biblia. No se contradice. Sí, el principio de la no contradicción. Pero tú no llegarías a ver eso si no entiendes todo el contexto temático y demás. Por eso tienes que utilizar estas herramientas para poder llevar cautivo todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo. Porque el enemigo va a venir con pasajes fuera de contexto. ¡Hey! Esto. Y tú debes de saber batearlos bien
sabiendo utilizar estas herramientas. ¿Cuál es el contexto? A ver si es cierto. Y debes ahí, por eso la lectura de la Biblia diaria es importante porque te da el acervo de conocimiento que puedes utilizar cuando te presenten alguna problemática, alguna temática. ¿Sí? Porque el enemigo va a venir, como vino con Jesús, tírate, porque escrito está. Y tu escrito está, pues me tiramos. ¡Órale! Y no ven el contexto. ¿Sí? Y en ese pasaje del de Jesús, no vi el contexto, ahí Jesús no aplicó el contexto inmediato. No, es que en ese contexto Satanás, sacó un contexto temático donde sacó un pasaje de Deuteronomio. Pero también la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Con toda esta situación, chicos, ustedes deben tener las herramientas para poder discernir. Y entre más conocimiento tengan de la Biblia, van a poder utilizar esas herramientas. Lo importante es que ya saben cómo aplicarlas. Y esto es a modo de ejemplo de cómo aplicar estas herramientas. ¿Sí? ¿Se les quitaron algunos paradigmas ahí? ¿Vieron algunas cuestiones ahí? ¿Vieron qué tan fácil se esclarece cuando ves el contexto? A veces hay unas cosas que nada más con ver el contexto inmediato del pasaje dices, nada que ver. Sí. Pero es una invitación para que ustedes no se fíen tanto del liderazgo, sino que sean como los de Berea, escudriñando. Ahora vamos a ver si es cierto, a ver, ¿cuál es el contexto? ¿Aplica o no aplica? ¿Voy a aplicarlo o no? Sí, porque es la forma en que se hace. Y si se dan cuenta de cosas que tienen una aparente contradicción, pero esas aparentes contradicciones son importantísimas. ¿Sabes? Cuando las personas solamente traen pasajes que corroboran una temática, una posición, pero ignoran las demás, lo que están haciendo, están rompiendo el principio de la... ¿cómo se llama el principio? El principio de la integridad del texto, donde no puedes quitar pasajes de la Biblia, sino que tienes que interpretarlo a la luz de toda la Biblia, y no puedes ignorar algunos, así como que esto lo metemos aquí bajo la... Y es como que nadie sabe, nadie supo, ¿sí? Porque estos me causan problemas y no sé cómo explicarlos. No, mi chavo, si no sabes cómo explicarlos y tiene que ver con la temática que estás enseñando, estás en crear problemas. Sí, porque eso puede ser la causante de que te desvíes. ¿Sale? Quiero terminar con una invitación a los que nos están sintonizando. Sí. Hemos estado viendo la temática de cómo escuchar la voz de Dios. Sí. Y hoy quiero decirte en el nombre del Señor, como si Dios hablara a través de mí, que te reconcilies con Él. Sí, dice la Biblia que a quien no hizo pecado, Dios lo sacrificó como una ofrenda del pecado, como un sustituto tuyo por el pecado que tú has cometido para darte vida eterna. El castigo que tú y yo merecíamos, Él lo pagó en carne propia para darte vida eterna. Y el Señor te ofrece vida eterna gratis. No hay forma en que pudieras pagar por ella. Si tan solo estás dispuesto a arrepentirte, es decir, rendir tu vida a su voluntad, y creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para perdonar tus pecados. Si estás dispuesto a rendir tu voluntad al Señor y empezar a hacer lo que el Señor ordena, y crees que Dios hizo carne en la persona de Jesús, que murió y que resucitó para el perdón de tus pecados, tú puedes recibir la vida eterna si tan solo se lo pides. Y si quieres pedírsela, quiero guiarte en esa oración. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy quiero rendir mi vida ante ti. Te pido que me perdones por mis pecados. Te pido que me salves de la condenación eterna. El día de hoy confieso, creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración genuinamente, se va a manifestar. ¿Cómo? Cuestiones básicas que van a surgir, que vas a empezar a hacer. Si realmente realices tu vida a Jesús, vas a querer conocer su voluntad para empezar a hacerla. Sí, es decir, vas a comenzar a leer la Biblia. Y te recomendamos que comiences desde el Nuevo Testamento. Y vas a empezar a congregarte porque la Biblia lo ordena. Es parte de lo que requieres. Sí. Entonces, si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos acompañes. Puedes visitarnos en nuestra página www.minaschurch.org. Sí. De todos los demás, como que ya nos estamos agarrando más agudeza para poder discernir cada cosa, ¿no? Y les puse ejemplos, chicos, para que son muy sonados en la iglesia, para que estemos todos con las antenitas. Porque nos van a decir, nos van a arrojar un montón de cosas. Sí, aún pueden venir de aquí y aún pueden venir de mi boca. Pero tú tienes que discernir.
Y tú ya sabes qué principios aplican para esto. Entonces, delante de Dios ya no tienes excusa. Al contrario, tú debes ser luz para otras personas y poder ayudar, sí, y incluso corregir o amonestar a otras personas en ese sentido. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poner en práctica esto. Amado Padre Celestial, te doy tantas gracias porque tu palabra nos da la luz que necesitamos para caminar, Señor, y para entender tu palabra, Señor. Señor, te rogamos que tú nos ayudes a aplicar este conocimiento, Señor. No permitas que seamos como niños llevados por cualquier viento de doctrina, Padre, sino que seamos entendidos, que seamos como obreros, Señor, preparados, que se presenten delante de ti usando bien tu palabra, Señor, la verdad. Queremos saber usar bien la espada, Señor, que tú nos has dado. Que podamos llevar cautivo todo argumento que se levante en contra de tu conocimiento, Señor. Cada vez que haya alguna enseñanza que se levante en contra de tu conocimiento, Señor, que podamos refutarla, Señor, con tu escritura, Señor. Ayúdanos, Señor, en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.